Gloria a Dios. Ahí estamos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, donde hemos leído al comienzo, ¿vale? Vamos a leer otra vez. Esto tiene que ver con la institución de la cena del Señor que recibió el apóstol Pablo directamente del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 11, 23. ¿Estáis allí? Leo la palabra a la gloria de Dios. Dice así la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa, que es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendita es su palabra. Eso que nosotros hemos leído lo refiere el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces está hablando de esto por revelación, porque él no estuvo nunca en la cena pascual o la cena de Pascua que celebró Jesús con los 12. ¿Entendéis? Pablo vino luego. Él es Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia cuando Jesús se marchó, pero por revelación él recibe esto porque dice que yo os he enseñado lo que también he recibido. ¿De quién? Del Señor. El Señor le habló de este momento, ¿de acuerdo o no? Entonces, nosotros vamos a intentar esta mañana entender que el participar de los símbolos en el Espíritu, oye esto, nos lleva a crecer tanto en la gracia como en el conocimiento del plan de Dios. Participar de la cena del Señor en el Espíritu le he puesto yo a esto, para que nosotros entendamos. Dios ha venido revelándose o autorrevelándose al hombre desde el principio de la creación hasta el final, que lo hará a plenitud, donde ya el hombre tendrá también, al menos su iglesia, una revelación plena de todo el plan de Dios dentro de nosotros. Por eso es que estamos hablando de que Cristo está formándose en nosotros. ¿Cómo se forma Cristo? Cuando nos va revelando el plan de Dios y nosotros lo vamos asimilando desde el principio hasta el final. Va cayendo ese conocimiento, como el rocío cae por la mañana en la gotita, así el razonamiento de Dios va cayendo en nuestro alma y vamos aprendiendo a través del razonamiento divino, porque no es, acordaros que el razonamiento tiene dos fases, una es la humana y otra es la divina. Nosotros no podríamos recibir nada de Dios sin el razonamiento, o sea, sin una intervención divina no hay revelación. Podríamos decir que somos filósofos. Sabéis que los filósofos fueron unas personas que se dedicaron a pensar. Se le llamaron los grandes pensadores de la época griega. Ahí aparecieron los filósofos. Y ellos, a través del orificio humano, es que recibieron una luz, pero en su orificio humano. Se le llamó la época de la iluminación, de la ilustración. Ellos recibían, había un creador y muchas cosas, pero toda la revelación que traían es humana. No se puede entonces comparar lo que el creyente recibe cuando viene a Cristo. La revelación no es humana, es divina, porque quien nos la suministra es el mismo Espíritu de Cristo derramado en nuestro espíritu. Y una vez que ya está instalado en nuestro espíritu, ahí empieza a derramar en nuestro alma. ¿De acuerdo? Entonces, participar de este símbolo no puede ser algo ritual. Hay iglesias que parten el pan y el vino, esta ceremonia, ¿vale? Lo hacen la ceremonia todos los domingos. Lo hacen en Roma. Ya saben que la misa tradicional católico romana hacen esta festividad, hacen este rito. Pero también hay iglesias evangélicas, bautistas y pentecostales que se la han impuesto por ritos todos los domingos. Hay otras que lo hacen quincenalmente, mensualmente, también gradualmente, y otras lo hacen cuando el líder siente de lo tenemos que hacer. Yo entiendo que es para que no se haga un rito, ahí estamos nosotros, para que no se haga una ritología.
para que no participemos de esto sin revelación, porque al final estamos haciendo rito. Dios no quiere moverse en medio nuestro, en la sombra y en la figura, porque entonces estamos como Israel, participando de las fiestas en la carne. ¿Entendéis? ¿Por qué Israel no entendió cuando vino Cristo? Porque no entendía que todas las 7 fiestas que Dios le dio, ¿sabéis que Israel participa de las 7 fiestas que se le dice las fiestas o los festivales del Eterno, o las fiestas judías? Son 7, ¿verdad? ¿Las conocéis? ¿No? Bueno, se celebran 2 tramos del año. Uno es en la primavera, donde se celebra la Pascua, panes sin levadura, las primicias y Pentecostés. Eso es lo que nosotros nos toca en los meses de marzo y abril. Y después son las de primavera, 4. Y después las otras 3 es en otoño, que viene a ser sobre, ya más bien, septiembre-octubre, donde se celebra trompetas, Día de la Expiación, que ellos también le llaman Yom Kippur, Día de Perdón, y tabernáculos. ¿De acuerdo? Todo esto tiene un simbolismo con nosotros, la iglesia, y es lo que nosotros queremos hablar. Entonces, entrar a participar de esta fiesta lo tenemos que hacer en el espíritu. Israel participó de todas las fiestas en la carne, por eso que hizo ceremonia de todas ellas. Pero cuando Cristo viene y derrama su sangre en el Calvario, desciende a los infiernos, resucita y asciende, y luego desciende el día de Pentecostés por su espíritu, habilita a la iglesia, oye esto, la capacita para entender ahora las fiestas, no desde la figura y la sombra, a través de ceremonia, sino desde el espíritu, para que pueda participar literalmente de una revelación que es el plan de Dios. Cuando yo digo una revelación, el plan de Dios, me estoy refiriendo a los 7 periodos, las 7 dispensaciones que Dios ha dispuesto en su trato con el hombre. Y ahora es que estamos capacitados y habilitados desde que Cristo derramó su sangre, fue aceptada en el cielo como la ofrenda, ¿vale? Y entonces que habilita a que Dios envíe el Espíritu de su Hijo a todos aquellos que hemos venido a Dios en el nombre de Cristo. ¿Me explico? ¿O me entendéis? Uno de dos. Si no me explico yo, no me podía entender. Entonces mejor yo digo, ¿me explico o no me explico? Antes que decir, ¿me entiende o no me entiende? ¿Me explico? Más o menos, ahí estamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando participamos de esta fiesta, porque la Pascua es una fiesta, ¿sabéis que la cena del Señor se simboliza a la Pascua? ¿Sí o no? Por eso es que os hago todo este recorrido. Cuando Jesús inició su ministerio terrenal, ¿ustedes saben cuánto tiempo estuvo? 3 años y medio. Entonces en ese tiempo dicen algunos eruditos que celebró 3 Pascuas con sus judíos, y dicen otros que fueron 4. Bueno, cada vez que llegaba la Pascua, él celebraba la Pascua como un judío más. Lo que pasa es que como rabino estaba habilitado para oficiar lo que era la cena de Pascua, ¿vale? Y ahí en esa cena se comía un cordero y se bebía una copa. Pero era la Pascua. La última Pascua, Jesús rompe el protocolo, que es esta que nosotros hemos leído en 1 de Corintios, y es la que aparece en el Evangelio de Juan. Rompe el protocolo y dice lo que nosotros hemos leído. Porque él se tomaba siempre el pan y el rabino lo partía. Lo que pasa es que él en esa última Pascua, no en las otras 3, ahí ese día dice, este pan que estoy partiendo es que mi cuerpo. Está sacando ya la mirada de los judíos en el cordero pascual, en aquel animal que tenían que comer todos los años. Oye esto, desde que lo practicó Moisés en Egipto. Después tuvieron 40 años fuera de Egipto en el desierto siguiendo practicándolo. Y después tuvieron hasta que vino Cristo practicándolo en la tierra de Canaán. Y todavía no había sido la mirada dirigida a el verdadero pan y la verdadera sangre. Y el significado original de todo eso que venía hablándose desde el principio. Porque es un grado de revelación donde nuestra mente está siendo habilitada para que nos entre más luz y podamos entender mejor el plan de Dios. Entonces, entender
que el participar de los símbolos en el Espíritu nos va a hacer crecer tanto en la gracia, en el favor de Dios, en la revelación de su justicia, como en el conocimiento del pan. La cena del Señor es una representación de aquella Pascua. La primera que se celebró, ¿dónde se celebró? En Egipto. ¿Cuándo? Cuando el pueblo estaba a punto de salir de la esclavitud de Egipto. En aquella noche iba a pasar, ¿quién iba a pasar? El espíritu de la muerte sobre todas las casas, tanto de hebreos, porque ni siquiera ahí todavía se le llamaban judíos, no existía, tanto de hebreos como de egipcios. Pero el espíritu donde viese en los dinteles, viese la sangre untada, ¿qué pasa? Pasaría. Donde no estuviera la sangre untada, entraría y se llevaría los primogénitos. ¿Qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua significa paso a la libertad. Entonces, aquella primera Pascua que se celebró en Egipto, que la celebró el pueblo hebreo en Egipto y que siguió haciéndose durante los siguientes 40 años en el desierto, y cuando Israel llegó a Canaán también se siguió practicando, ¿vale? La celebró Jesús en su ministerio terrenal, pero en el último fue cuando desvió el significado tanto del pan hacia su carne, como de el vino hacia su sangre. Mientras la habían practicado como si tal cosa. Eso se llama aquí en nuestra tierra hacer las cosas sin ton ni son. Gloria a Dios. Yo conocí a un hermano extranjero que vino como ministro, que cuando empezó a enterarse de los dichos nuestros, cuando nosotros decíamos sin ton ni son, pues quiere decir que sin sentido ninguno, pero él se la aprendió al revés y decía sin ton ni son, no, sin son ni ton decía, y predicaba y se aprendió ese al revés y decía sin son ni ton. O sea que estaba todavía más profundizado en el sinsentido, pero se aprendió el dicho. ¿Cuántos no han practicado este rito creyendo que cuando beban el vino se van a limpiar y cuando coman el pan? ¿Y si se trabajan mentalmente una especie de purificación o no? Cuando yo fui a hacer la primera comunión me decían, el masticar pan no lo puedes masticar, tienes que dejar que la galleta se te deshaga, porque si masticas el cuerpo de Cristo. Y yo ya entré en confusión, entonces y ahora me dijeron otros catequistas, no, eso te lo comes, eso no tiene nada que ver. Y yo entré en una guerra y digo, a mí si me voy a comer, yo voy a masticar malamente yo al Señor. Y tenía una guerra, todo eso con lo que oscuridad, ¿no? Oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Hay que entender el significado correcto. Entender el significado correcto de la carne y la sangre de Cristo. Ahí es donde nosotros hemos leído en 1 Corintios. Él leyó simplemente lo que el Señor ordenó. Arriba hay un pequeño titulito en nuestra Biblia, que no viene en los rollos originales, que es del 17 al 22, donde dice abusos en la cena del Señor, y después desde el 27 al 34 dice tomando indignamente la cena del Señor. También se ha hablado mucho acerca de esto, pero por falta de revelación. ¿Tú te has arrepentido bien de tus pecados? ¿Tú te llevas bien con todos los hermanos? Pues cuidado, no vayas a comer ahora indignamente y te vaya a caer el juicio de Dios. Esa es la historia en las iglesias protestantes. Hemos hablado de las iglesias católicas, pero en las iglesias protestantes tú estás bien. Mira, ve que va a comer juicio y eres culpable del cuerpo y de la sangre, sin saber el significado del contexto en el que Pablo lo dice, porque ahí mismo lo dice en Corintios. ¿De acuerdo? Que eso no vamos a entrar. Pero yo me quiero referir a una cosa. Vamos un momentito al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Juan 6.
¿A qué se estaba refiriendo Cristo la noche en la que estaba celebrando la Pascua y rompe el protocolo y dice: este pan que es mi cuerpo por vosotros es partido? Ellos estaban acostumbrados a escuchar otro tipo de protocolo ceremonial, y esa noche Jesús rompe el protocolo y empieza a desviar el pan hacia su cuerpo y el vino hacia su sangre. Juan capítulo 6, versículo 35. Este es Jesús hablando con los discípulos, pero simplemente esta conversación la recoge Juan en su evangelio. Los otros tres no la recogen. Se le llama tradicionalmente el pan de vida. ¿Ah? Y está Jesús hablando con ellos y le dice en el versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se está refiriendo Jesús al hambre física y a la sed física? Está hablando de otra cosa. Está hablando del ser y del hombre interior. El judío no tiene revelación de que dentro de nosotros hay una parte que tiene que ser habilitada para participar en la presencia de Dios. Porque en todo tiempo ellos ignoraron las escrituras y no entendieron el propósito de la venida del Mesías, ni de la profundidad del asunto que había para con Dios. El hombre, oye esto, perdió la imagen que recibió de parte de Dios en el Edén. ¿Cómo fue creado Adán? A imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y cuando viene el enemigo y engaña a Eva, ¿qué pierde el hombre? Pierde la imagen y semejanza que Dios le dio. Ahora hay que iniciar todo un plan de salvación conforme a los parámetros de justicia divina para habilitar otra vez la imagen de Dios en el hombre, que fue lo que se perdió en el Edén. Por eso el hombre es destituido de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, son, ¿qué dice? Destituidos. Viene una destitución. ¿Qué es destituir? Quitarte del cargo y echarte fuera. Por eso que el hombre es expulsado ¿de dónde? Del Edén, que simbolizaba el lugar de comunión y de gloria y de participación con la divinidad y con la santidad de Dios. El hombre es expulsado de esa dimensión. Ahora pierde el hombre la imagen de Dios en él. Vemos a un hombre, sigue siendo hombre, pero ¿con qué? Con una imagen caída de Dios. ¿Y la imagen de quién lleva entonces? Por causa del pecado. El enemigo empieza a encarnarse y a darle la imagen de Dios. Por eso que vemos que la humanidad caída tiene un rasgo inconfundible que tiene que ver con soberbia, altivez, arrogancia, rebeldía, egoísmo y todos esos atributos que son ¿qué? Es la imagen de Satanás en el hombre. Por eso cuando Cristo viene a donde está un alma pecadora y lo restaura con su sangre, participa de los elementos espiritualmente, carne y sangre, ese alma se inicia en ella un proceso de restauración de la imagen de Dios en ese corazón. Y empieza por el Espíritu a desaparecer la soberbia y el egoísmo y el egocentrismo, y empieza a aparecer la imagen de Dios en el hombre a través de la humildad y la mansedumbre de Cristo. Por eso que si esto no lo entendemos por el Espíritu, yo me puedo hartar de comer pan en las 20.000 ceremonias que haga, que como yo no entienda este significado espiritual, yo puedo ser el más arrogante de España. Y hacer así aquí, partir, y celebrar, y dar, y sin ton ni son. Y al final más perdido que una cabra en un garaje.
sin entender. Oye esto. ¿Cómo yo sé que está siendo habilitada, restaurada y regenerada la imagen de Dios en ti y en mí? Por los rasgos, por la actitud, por la conducta, por el comportamiento. Se instala la imagen de Dios en la persona. Cuando el Espíritu toma el control de tu conducta y de tu actitud, sale para afuera la humildad y la mansedumbre de Cristo. De ahí que Él dice, aprended de quién, de mí. Y se lo estaba diciendo a gente que decía, no, si nosotros tenemos nuestro padre Abraham, y nosotros, y le tuvo que decir, ustedes tenéis toda la cara, como decimos aquí en Sevilla, de vuestro padre el diablo. Tiene toda la cara de tu padre, dicen aquí, y de tu madre. Pero claro, no estamos hablando del físico. ¿Estamos hablando de qué? Del hombre interior. Cuando el hombre se acerca a Dios a través del sacrificio de la cruz, oye esto, viene por la puerta. Queremos entender las escrituras y el plan de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, el diseño que Dios ha puesto para toda la humanidad. Sí, tienes que entrar por la puerta. ¿Cuál es la puerta? La puerta para que entra por el principio, por el Génesis. Pues no es Génesis. Por Apocalipsis tampoco podemos ir porque todavía no ha pasado. Bueno, por Apocalipsis está aquí escrito. Tampoco es Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la puerta, hermano? Vámonos a Juan 10, pero no. ¿Por qué? Porque Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo. Ahora, cuando el que dijo, yo soy la puerta, lo ponemos en el tiempo y en el espacio, en el lugar, en el momento que Dios estableció que pasara eso. En la cruz, ahí se abre la puerta. Por eso es Cristo, dice el apóstol Pablo, y este crucificado que abre la puerta. Dice Jesús, el portero solamente le abre ¿a quién? Al que es el pastor de las ovejas. A los demás no le abrirá el portero. Porque el portero es algo que Dios puso bien claro ahí para que nadie lo traspasara. El portero es la ley. Y a la única persona, oye esto, que la ley le ha abierto la puerta, legítimamente hablando, y lo ha tenido que reconocer como el pastor de las ovejas, es a Cristo. Porque ha sido el único que ha cumplido la ley en su parte ceremonial y en su parte espiritual. Por eso que cuando colocamos a Cristo en la cruz, la puerta se abre. Y cuando nosotros aceptamos a ese Dios encarnado en Cristo, en el Mesías, por nuestros pecados, la puerta de nuestra mente también se abre y la conciencia es iluminada por el propósito de Dios. Y empezamos entonces a entender ahora aquella Pascua que celebraron los judíos con el sacrificio de Cristo en el Calvario. Y Jesús dijo, todos los que vinieron antes de mí y vengan después de mí, que no entraron por la puerta, ellos son salteadores y ladrones. ¿Sabéis cuánta gente quiere acercarse a Dios y habla de Dios y no hablan de la puerta? Porque no entran por la puerta. Porque no entienden la justicia de Dios en Cristo en la puerta. Y lo que se trabajan es el sarto de la tapia, que le dicen aquí. El sarto de la tapia. Pero eso no vale delante de Dios. Por la puerta se entra y por la puerta se sale. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el buen pastor y el que por mí entrare, dice, hallará pastos. Oye esto, entrará y saldrá y hallará pastos por la puerta. Si nosotros nos aprendemos a mover dentro del diseño de Dios, con la revelación de su justicia por la cruz, entonces vamos a empezar a dominar esto. Cuando el hombre se acerca a Dios a través del sacrificio, viene por la puerta,
no es ni saltador ni ladrón, ya que la cruz es tipo de aquel árbol, oye esto, de la vida que estaba en el Edén, oye esto, el árbol de la vida que estaba en el Edén, que cuando el hombre peca, Dios le tiene que decir a un ángel, poner 2 ángeles para que lo custodie, y el hombre entonces no venga a comer de ese árbol y eternamente quede caído, sino que Dios tiene que judicialmente, eso es como algo jurídico, les voy a dar una orden, tiene este hombre que salir fuera de aquí, por ley, lo sacan fuera. Dios ahora, para rescatar al hombre, le saca el árbol de la vida, oye esto, afuera, pero como el árbol de la vida afuera tiene que someterse a la justicia de Dios y el hombre ha pecado, hay que llevar ese hombre y ese árbol a la cruz para que derrame su sangre, y entonces la puerta se le abra al hombre fuera del Edén para poder entrar. El árbol de la vida es Cristo, pero se ha tenido que inmolar, sacrificar y someterse a la justicia de Dios y hacerse como un cordero inocente, sin mancha, ¿vale? Y ser sacrificado y castigado para que ese árbol que estaba dentro pudiésemos nosotros ahora tener acceso a él desde afuera, porque nosotros nos hemos quedado fuera por causa de la justicia, y la justicia dice que cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios tiene que coger a su hijo que estaba vestido de gloria, en cierto modo destituirlo, pero no lo hace, sino que él mismo se ofrece, y eran 2. Bueno, la Trinidad es 3, ¿no? La divinidad. Pero Padre e Hijo son gemelos, y dice la Biblia que Jesús no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? De su gloria. Y tiene que sacarlo del Edén y meterlo en nuestra dimensión y despojarlo de su gloria y hacerlo semejante a los hijos de los hombres, sin gloria, con un cuerpo de carne y de sangre y de pecado. Tú tienes que entender la Pascua en este día para que se te dé ese paso a la libertad. Entonces, cuando Dios saca el árbol afuera del Edén, para que ese árbol tenga vida en nosotros, se tiene que convertir en la cruz del sacrificio, para que tenga legalidad la obra. Si no, no se podría abrir la puerta para que tuviésemos otra vez entrada a ese lugar de gloria. Y como Dios es un Dios justo, y además su justicia le define a él, porque no es que Dios sea justo ni tenga justicia, es que él es justicia. Cuando tú estudias a Dios en sus atributos, mira, él es espíritu, él es amor, él es justicia, él es misericordia, todo él es, o sea, forma parte de su sustancia. No que él tiene justicia, no, él es justicia. Él mismo se demanda a sí mismo que si se va a salvar al hombre, tiene que someterse la salvación del hombre a la justicia divina. Y como no había nadie que pudiera salvar al hombre, él mismo se ofrece y él mismo paga. Él mismo va delante de él mismo. Oye esto, y entiéndelo en esta mañana. Él mismo, como el juez de toda la tierra, busca a alguien que se ponga delante de él, y como no había nadie, él mismo se tiene que desgarrar y sacar al verbo de él, hacerlo carne para que se presente delante de él mismo. Por eso que Dios prefirió que su hijo fuera a la cruz para abrirnos la puerta a nosotros antes que faltara su justicia. Esa es la vía legal. Fuera de esa vía legal no hay legalidad delante de Dios. Salta la tapia todas las veces que quiera, practica todo esto ritualistamente como quiera, practica las fiestas del Eterno vestido de judío, vete a Jerusalén, a ofrenda, haz lo que quiera, no hay entrada, porque solamente hay un solo camino, y ese se llama Jesucristo crucificado. Por medio de la fe que entramos a él y tenemos acceso a él y somos justificados. Eso es lo que nosotros debemos de celebrar. Con esa revelación es que nosotros podemos coger una copita de vino y comer un trozo de pan, para que la justicia divina nos alumbre y estemos continuamente caminando con la cruz. Ustedes han visto que
en el logotipo que yo saqué de la iglesia, del ministerio, yo puse una cruz ardiendo, que no es otra cosa que el sacrificio del Calvario, respaldado por el cielo, como aquel sacrificio que hizo Elías, que el cielo lo constató como que lo aceptaba con fuego. Lo que pasa es que en la revelación esa me faltó que el informático me lo ampliara, porque yo en verdad lo que quiero poner no es una cruz como tal, sino es a una mujer vestida de blanco como la novia de Cristo, que es la que tiene la revelación de la cruz, y levanta esa cruz bien alta, encendida en fuego, porque es la única esperanza que tiene este mundo. Se llama Jesucristo y Él crucificado. Ese es el mensaje de la cruz, no hay otro. Y vamos a predicarlo hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice el apóstol Pablo: cuando ustedes hagáis esto, la muerte del Señor anunciáis. Pero no estamos anunciando algo feo, algo macabro, algo triste. Le estamos abriendo la puerta a este mundo para que salga de la oscuridad y venga al plan de Dios. Y hacerle entender que esto se abrió de una forma legal. Esto tiene parámetros jurídicos. Esto no se lo ha inventado Dios. Ha dicho: pues como yo soy Dios, y lo metí en una costelera, y como los dados, a ver cuánto sale. No. Jesús tuvo que ir a la cruz porque no había forma legal de rescatarnos. No la había. Y esto estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Oye esto. Versículo 46, de donde estamos en el Evangelio de Juan. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Jesús, que es la luz, que es la gloria, que es el árbol de la vida, que perdió a Adán, pero Él la mantiene. Ahora cuando traspasa la puerta hacia afuera, o sea, sale del Edén y se mete en nuestra dimensión, Él mantiene la luz por dentro, porque no puede negar, o sea, su divinidad no la puede entregar, pero su deidad la entrega, y se reviste de carne, de semejanza de pecado, para que sea legal el sacrificio de poder alcanzarnos y rescatarnos a nosotros. Por eso el Hijo de Dios se tuvo que hacer hijo de los hombres, para que nosotros, siendo hijos del hombre, un día llegásemos a ser hijos de Dios. ¿Entiendes? ¿Entiendes el trazado? Para que tú veas que esto no es que Jesús cogió en la última cena y dijo: pues yo soy el pan, y yo... No, ¿qué va? Esto tiene unas líneas trazadas, maestras, desde el principio, y son inequívocas cuando hay luz. Jesús no es el hombre, como dicen los gnósticos, que en la primera iglesia se quisieron meter, y todavía hoy, no es el hombre que se hizo un Buda. Ustedes saben que hay Buda, gente idolatra a Buda. No es un maestro que recibe una iluminación y poco a poco va adquiriendo los conocimientos hasta que él un día recibe una iluminación tal que se convierte en el gran Buda, el gran maestro que toca la luz. Todo eso dice el gnosticismo. Y muchos de ellos están ministrando esto porque quieren entrar por la tapia, sin entender la justicia de Dios. Déjame que te diga una cosa, y díselo a los gnósticos cuando te encuentres con ellos, porque esta gente te administra un montón de gnosticismo, y hay gente que tiene canales en internet que tienen millones de seguidores, y te dicen: si tú recibes esto, y además te hablan de Jesús de Nazaret como el gran maestro, pero un maestro más. Lo que pasa es que entre todos los maestros fue el más grande. No, perdona que te corrija, gnóstico. Jesús de Nazaret no es un hombre que se hizo Dios. Jesús de Nazaret es el Dios que se hizo hombre. Su origen no es la tierra. Él vino de arriba. En el principio Él era el verbo. Y todas las cosas fueron hechas a la orden de su voz. Cuando tú le dices eso a un gnóstico, se le empieza a descuadrar la cara y ya dice y hace como el judío que hablamos el otro día. Como tú le hablas a un judío de su Mesías, coge el primer autocar que salga para Birmania y ya no le ve más el pelo, porque se descuadra. No quieren recibir la verdad. Entonces, la única forma legal es que aquella gloria original de la que fuimos destituidos, según dice la Biblia en Romanos 3:23, y adquiriese una justicia perfecta ante Dios,
que se llama la justicia del nuevo pacto. Por eso que tú vas a ver siempre que yo tengo un lema. Y que tenemos que tener un lema, porque Dios no solamente me envía a mí, nos envía a todos, pero cuando Dios te envía, ya tenemos que tener un mensaje y tenemos que tener una visión. Dios te llama, Dios te muestra, y después de haberte mostrado te da una visión y Dios te envía. Un llamado, una visión, entonces vamos a una misión. Pero hay mucha gente que viene sin que Dios los haya llamado, han visto no sé qué revelación y se han enviado sin visión. Entonces, esto es un caos. ¿Qué visión es la que tenemos nosotros? Revelar, oye esto, la justicia del nuevo pacto. Porque no es una justicia cualquiera, es la justicia legal. Es la justicia sometida a la divinidad de Dios. Y eso solamente lo ha hecho Cristo. Solamente lo ha hecho Cristo. Versículo, ¿hemos leído cuál? 46. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come no muera. Versículo 50. ¿Qué era aquel maná que descendía del cielo? Era unas hojuelas de miel, era como dulce, ¿no? Que los judíos comían diariamente mientras que estuvieron en el desierto. ¿Era símbolo de qué? Era símbolo del alimento espiritual que iba a recibir toda la humanidad cuando Cristo fuera al Calvario. ¿Vale? Por eso él dice, el que coma de este pan y beba de esta sangre, dice, no tendrá ni hambre ni sed jamás. Porque el hombre empieza a recibir un conocimiento que empieza a ver a Dios por todos lados. Y esa necesidad interna que tiene el hombre se empieza a saciar con el conocimiento divino y exacto del plan de Dios. Cuando tú eres nutrido, oye esto, por las verdades eternas de la palabra, que tú las empiezas a masticar, empiezas a darle vuelta en tu mente y las empiezas a comer a través de la comprensión, de la lectura. Y esas verdades eternas te las empieza a colocar el Espíritu cada una en su orden y en su lugar. Tú te empiezas a nutrir de un conocimiento que empieza a caer una paz. Empieza a caer en ti una revelación, una quietud y una seguridad que tú eres inamovible. Porque Dios te introduce al reino de su Hijo amado. Y el reino de su Hijo amado es un reino inconmovible. Por eso es necesario que las cosas de este reino natural sean removidas, dice Hebreo, para que permanezcan las inconmovibles que pertenecen a nuestro reino. El reino de Dios para nosotros es invisible en cuanto a la carne y en cuanto a la sangre física, pero el reino de Dios es una realidad espiritual a la cual se tiene que someter incluso esta realidad física. Versículo 51. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo le daré por la vida del mundo. Cuando los judíos lo escuchaban hablar así, ¿por qué no entendían? ¿Y por qué discutían? Porque aplicaban esto al plano físico. Jesús dijo muchas cosas simbólicamente, hablando de lo natural. ¿Pero para qué? Para que entendiéramos lo celestial. Hoy día todavía nosotros estamos mezclando lo natural con lo celestial. Por eso que la ecuación no nos acaba de salir. Por eso que muchos de nosotros, oye esto ahora, muchas veces nos sobreacogen los temores. Toman todavía los temores control de nuestro corazón. Las ansiedades, las incertidumbres, las depresiones, los desalientos, los desánimos, la desesperación. ¿Qué es eso? Son brotes de que todavía no estamos viendo el plan de Dios
con la suficiente luz y lo tenemos bien encajado en nuestro espíritu. ¿Sabéis lo que es la desesperación? Es cuando el hombre pierde la esperanza. El hombre no puede ni debe de perder la esperanza nunca. Oye esto, ahora por causa de que Dios ha sacado el árbol de la vida fuera del Edén, que era algo impensable, lo ha hecho a través del sacrificio del Hijo. Ahora todo aquel que viene a Cristo crucificado empieza a ser restaurado al nivel en el que un día estuvo Adán en el Edén. Entonces el hombre está habilitado tanto jurídicamente como espiritualmente como moralmente. Cuando el hombre es habilitado moralmente, espiritualmente y jurídicamente, es que entonces puede sentarse ahora a la mesa. Mira, a la mesa con él, coger el vino y el pan y sabe que son símbolos, los deja ahí y empieza a devorar las escrituras, y en todas las escrituras empieza a ver a Cristo. Le dice el Señor a los fariseos: escudriñad, estudiad las escrituras. ¿A ustedes os parece que en ellas está la vida eterna, creyendo que van otra vez a entrar en ese lugar de gloria sin entrar por la puerta? Dice, ellas dan testimonio de mí. Entonces cuando tú vayas a la escritura te va a revelar a Jesús como la puerta, Jesús como el buen pastor, Jesús el pan de vida, Jesús es la luz, Jesús es todo. Y cuando tú empiezas a aplicar incluso eso a todo lo que Dios te revele, te das cuenta de que todo está engranado. El mundo físico está engranado. Toda la física nos revela a Dios. Toda la ciencia nos revela a Dios. Toda la biología nos revela a Dios. Hay hermanos ahora estudiando las escrituras en un orden que dicen la Biblia es ciencia, descomponiendo la célula humana y dándose cuenta que todo es una réplica a escala del tabernáculo que levantó Moisés en el desierto y del templo que levantaron después en la tierra de Judá. Todo tiene el sello de Cristo. Entonces, cuando empezamos a unir todo esto, el Señor te empieza se te revela a través de la biología, de la física, de la química, de todo te revela a Cristo. Y las 7 fiestas que celebraba Israel, todas, ¿qué pasa? Todas simbolizaban a Cristo. Nosotros ahora mismo estamos perfectamente capacitados para participar del plan de Dios, oye esto, perfecto y completo, manifestado simbólicamente en las 7 fiestas del Eterno, en las 7 fiestas judías, siendo la primera la Pascua, y dando a entender, oye esto, que el plan de Dios se origina en su muerte y nunca en su nacimiento. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia, como religión, como grupo estamos celebrando la Navidad? ¿De dónde viene esa revelación? Yo no digo que tú no te vayas con tu familia y te comas lo que quieras que sea. Yo no estoy llamando de buscando al Señor o la Navidad no es una revelación bíblica. La revelación bíblica empieza por la Pascua. La primera fiesta, ¿cuál es? Pascua. ¿Y la Pascua qué es lo que te dice? ¿El nacimiento de Cristo o su muerte? Su muerte. Ahí empieza todo. Es en el sepulcro donde Dios empieza a meter a gente por la puerta. En el sepulcro de Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo para que andemos, dice, en vida nueva. Si te vas a buscar a Cristo, como estábamos hablando el otro día, al nacimiento lo buscas en Belén, lo metes en el pesebre, pones a María, a José, a la mula, al buey. Está bien. Y el de las castañas. Pero no hay revelación. Allí te queda metido. No hay revelación. Bueno, pues nosotros todos los años, cuando llega diciembre, al portable. Esos son los más tradicionales. Los más liberales pues ya te buscan a Papá Noel, Santa Claus,
¿Sí o no? Y la revelación final, que es Papá Noel vestido de Gambrino y de la Coca-Cola. Y el Corte Inglés llenándose los bolsillos. Pero todo eso es marketing. Vamos a lo que vamos. Todo empieza en la primera fiesta. ¿La primera fiesta cuál es? Es la Pascua. Cuando tú tienes la revelación de la Pascua, que es la primera fiesta que se celebra, ya empiezas a tener la revelación de todas las demás. Y ahí ves a Cristo como crucificado, que abre la puerta. ¿Cuál es el velo? Jesús dice que el velo es su carne. Cuando esa carne fue rasgada, oye, esto es la cruz, es símbolo de aquel velo que nadie podía entrar en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año, con sangre de toros y machos cabrios, para obtener un año más de perdón. Pero Cristo abrió el velo y lo abrió para siempre. La fiesta de los panes sin levadura celebra un cuerpo puesto ahí sin pecado. ¿Qué cuerpo es ese? Es el cuerpo de Cristo. Por eso que ellos comían panes sin levadura. Después de haber celebrado la Pascua, al día siguiente comían panes sin levadura, que significan panes sin pecado. Pero el único pan sin pecado, o sea, la única carne humana que se ha presentado delante de Dios sin pecado ninguno, es la de Cristo. La tercera fiesta, que es la de las primicias, que son los primeros frutos después de haber sembrado, supuestamente se ha sembrado el cuerpo de Cristo muerto. La tercera fiesta, que es lo que es la de la resurrección, dándole la primacía a Cristo, porque Él tiene el primado en todo, del primer ser humano resucitado y que entra a vivir para siempre. Y ese primer humano resucitado, como lo ha hecho como un prototipo, por eso que dice que Él es el precursor que va delante de nosotros, cuando el Padre lo ha aceptado en lugar nuestro, que estábamos todos afuera esperando a ver qué pasaba con el sumo sacerdote. Oye esto, nuestro sumo sacerdote es Cristo, porque no entró Cristo en el santuario terrenal, sino en el celestial. Y no entró con sangre de toro ni de machos cabrios, sino con la suya propia. Ahí estaba todo el pueblo esperando. Tú dirás, ¿cuándo esperó el pueblo? Cuando Jesús dijo, no se vayáis y esperad. ¿Esperemos dónde? No salgáis de Jerusalén y esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés y vino de repente aquellas lenguas y empezaron a hablar en nuevas lenguas, a hablar del mensaje del Señor, es la corroboración de que el Padre ha aceptado la ofrenda y el sacrificio y ha obtenido redención eterna. Y ahora su Espíritu se derrama sobre los creyentes como garantía. ¿Qué es la garantía? Es el aval, es la seguridad de que el Padre lo ha recibido allá arriba. Y ahora el cielo tiene que abrir nuevamente el Edén para todos aquellos que entren por la puerta y darles de la gloria de Dios. Y se forma una nueva creación dentro de nosotros para todos los pecadores que hemos venido en el nombre de Jesús. Y en el cielo ya no nos ven como pecadores perdonados, sino como hijos justificados. Y entramos por la puerta y Dios está obligado jurídicamente a restaurar la imagen de la gloria del Hijo en cada uno de nosotros. Por eso ahora Cristo ha restaurado la imagen de Dios en nosotros. ¿Cómo tú sabes si una persona tiene comunión con el Espíritu y entra y sale y se está formando la gloria de Dios en ella? Por los rasgos, por la imagen. ¿No? Hay dos primeros rasgos inconfundibles y primarios que tienen que ver con la humildad y con la mansedumbre. Y después ya viene paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué qué? Porque es los aspectos del fruto del Espíritu.
Ahora Cristo ha restaurado la imagen de Dios en el hombre, dándole una perspectiva tridimensional. Oye eso, el hombre es trino. Y tenía comunión con Dios en el hombre, ¿cómo? En sus tres facetas, cuerpo, alma y espíritu, envueltos de la gloria de Dios. Cuando el hombre cae, el hombre pierde esa tridimensionalidad hacia Dios, esa imagen de Dios trina, oye esto, y se vuelve unidimensional. Lo único que tiene es lo que se mueve por cuerpo, en el cuerpo, por los instintos de la carne. Entonces se empieza a hablar oralmente se empieza a hablar de que vendría un Mesías venidero, pero hasta que viniese ese Mesías todo es figura y sombra. Entonces Dios, cuando mira al hombre, lo ve en una uniformidad, lo que tiene es una sola línea, una sola dimensión. Cuando viene la escritura ya se eleva a dos dimensiones y el hombre empieza a meditar en esta escritura, pero en la carne, y empieza a participar de estas fiestas, humanamente hablando, en la carne. Pero cuando viene Cristo, oye esto, se levanta la tercera dimensión y el hombre viene a ser restaurado en espíritu, en alma y en cuerpo, y el hombre empieza a ver a Dios, el plan de Dios, la imagen de lo que Dios quiere hacer en tres dimensiones. Como cuando tú estudias delineación, que está el perfil, la planta y el alzado. ¿Sí o no? ¿No es así, mamá? El perfil y la planta te dan visiones que tú estás viendo algo así de plano, una desde arriba y otra desde el lado, pero cuando ya te viene el perfil, ¿no? O el alzado, ya tú ves que esa figura ha cogido cuerpo y lo ves en un perfil, ¿vale o no? Que le ves un lado, le ves el otro, le ves de arriba y entonces empiezas a verlo mejor. Sí, eso es lo que Dios hace en el corazón del pecador arrepentido, y el hombre empieza a ver mejor la obra de Dios y empieza a entender a Dios. Y todavía tranquilo, porque cuando Cristo venga, esto se va a elevar a cuatridimensiones, a 5. Esto va a coger todas las dimensiones. Por eso que Cristo resucitado simbólicamente es semejante al candelabro de 7 brazos que simbolizan las 7 fiestas del Eterno, que simbolizan los 7 días de la semana, que simbolizan los 7 milenios en los que Dios va a tratar con el hombre a toda plenitud, y simbolizan los 7 ojos de Dios, donde ya es la visión máxima de todo lo que Dios tiene planeado con el hombre. Cuando tú tienes revelación, oye esto, al plan que Dios tiene contigo, porque tú tienes acceso al testamento, y el testamento se abrió con la muerte de Cristo. Y cuando tú sabes la herencia que tú tienes, porque eres un heredero, entonces tú te colocas con identidad firme, sabiendo quién eres, y cuando tú sabes la herencia que tienes, empiezas a ver a Dios, mírame, en toda su tridimensionalidad. Oye esto, ya no lo ves en blanco y negro, lo ves a todo color, le ves que coge forma todo el plan de Dios. Entonces tú entras en una seguridad total. Ahí es cuando el hambre se te va y se te va la sed, porque eres saciado del conocimiento pleno, no parcial. Cuando Dios te da un conocimiento pleno, las revoluciones de la ansiedad, de las preocupaciones, de los afanes de este mundo bajan, y sube el reino y su justicia. Y tú sabes que todo lo demás, no sabe, pero sabe que está en las manos de Dios, y todo lo demás es añadidura. Y sabe que te irá bien, porque todas las cosas ayudan a bien aquellos que han sido llamados. Y aunque nos vengan pruebas y tribulaciones, tenemos capacidad de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y aunque estemos atravesando por una tribulación, le llamamos esta leve tribulación, no se puede comparar con el peso de gloria que está cayendo en mí, porque estoy lleno de verdades eternas que esta dimensión temporal no las pueden resistir. Por eso que este reino movible va a ser una vez más removido, para que permanezca el reino inconmovible de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando estamos habilitados en ese hombre, somos habilitados otra vez en el plan de Dios original del principio, y vemos entonces a Dios en toda su plenitud. En Cristo se han cumplido 4 fiestas: Pascua, porque Él es el Cordero; panes sin levadura, porque Él es el pan
el cuerpo, el único cuerpo humano que no lo ha penetrado el pecado. Primicias, porque Él es el primero que ha resucitado entre los muertos para siempre. Han habido señales de que otros resucitaron pero volvieron a morir, y Lázaro lo resucitó pero después, cuando llegue el día de la resurrección, que es en el arrebatamiento, todos los que resuciten ya jamás volverán a morir. Y Pentecostés, que se cumplió el día que descendió el Espíritu Santo sobre toda carne, dándole cumplimiento a la promesa de Joel. Os voy a decir una cosa: tenemos que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Cristo nos ha regalado algo impresionante. No debemos de temer nada. Cuando hay revelación, se va el temor, pero una revelación real. Si nos alcanzara la muerte o las tribulaciones, forman parte del plan de Dios. Pero voy a decirte una cosa para que lo sepas: jamás y nunca te va a alcanzar la muerte segunda. Cuando Cristo murió en el Calvario, no murió para que nosotros no tengamos que morir físicamente. Muchos han muerto físicamente, y quién sabe si nosotros tendremos que morir físicamente también algún día, si Él no viene. Lo que Cristo ha pagado para que nosotros no paguemos, ninguno de los que ha creído en Él, es la muerte segunda, que es el alma humana despegada por y para siempre de la presencia de Dios. La agonía en la que se ve un alma cuando sale del cuerpo sin salvación, que la acoge esa agonía y se da cuenta en ese momento que para siempre estará morando en tinieblas. Esa agonía la sufrió Cristo, y vemos esa expresión en el Calvario cuando dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Él sufrió lo que a ti y a mí nos tocaba sufrir por haber sido destituidos de la gloria de Dios, entrar en un periodo de eternidad sin Dios, sin luz, sin consuelo, sin cariño, sin afecto y sin nada de lo que le pertenece a Dios. Cristo pagó eso por nosotros, sufrió la ira de Dios por nosotros. El mundo está a punto de entrar en la ira y la cólera de Dios porque no ha recibido al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene la vida, dice la Biblia, ni el Hijo, no tiene la vida, sino que tiene la ira de Dios, está sobre él. La ira de Dios no puede recaer sobre la iglesia. Si llega el momento de que la ira de Dios recaiga sobre la tierra, porque viene un tiempo que ya lo estamos viendo que viene, la iglesia no va a sufrir ese tiempo, porque la iglesia ha aceptado el sacrificio de Cristo y tiene esa revelación en él. Ha entrado por la puerta. Ella sabe el camino y lo conoce la legalidad de Dios. Y al entrar por la puerta, entonces tenemos la revelación de la justicia del nuevo pacto. La iglesia jamás y nunca sufrirá la muerte segunda. Pero todos aquellos que rechazan la justicia de Dios celebrada en el Calvario, sufrirán la muerte segunda. Aunque sean religiosos, aunque practiquen lo que practiquen, Dios está añadiendo conocimiento, luz a nuestro corazón, a nuestra mente. Faltan 3 fiestas entonces que se van a cumplir en Cristo: trompetas, expiación y tabernáculos. Trompeta simbolizaba que hay que anunciar esto a todo lo que da, para decirle a los hombres que la puerta se ha abierto. La de Dios la ha hecho de una forma legal. ¿A dónde? En la cruz. Expiación quiere decir que no la ha abierto por un año más, la ha abierto por y para siempre, hasta que llegue el tiempo. Cuando Dios abre una puerta, dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que no la cierra nadie. Ahora, cuando Dios la cierra, que llegará el tiempo donde se cierre, nadie la podrá abrir. Y tabernáculos, que tiene que ver con el milenio, y esas cabañitas que ellos hacían con árboles frutales, significa de que cuando todo esto alcance su culminación, Dios vendrá a morar literalmente con nosotros por y para siempre. Y esos últimos 1000 años será una recreación del Edén, para entrar después en lo que es la eternidad, donde la nueva Jerusalén descenderá a esta tierra y el hombre morará por y para siempre con Dios.
en el plan y en el diseño de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, mientras que la puerta esté abierta, no sabemos literalmente ni podemos decir que Dios ha desechado a nadie, porque la puerta está abierta. Y si está abierta la puerta, entra por ella, come buenos pactos y sale otra vez a decirle al mundo a dónde está la puerta. Y cuando te llenes bien de pactos vas a estar bien nutrido, porque comes de la mesa del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor, donde podemos de una forma legal y real participar de tu mesa. Rogamos de una forma especial que tú nos sigas dando conocimiento y entendimiento, donde tú acomodes lo espiritual a lo espiritual en nuestra mente y podamos entender tu plan para la iglesia y para las naciones, donde todo va a culminar, Señor, y nosotros podamos participar de todo ello, Dios mío, de tu naturaleza, siendo colaboradores, Dios mío, y siendo ministros de justicia en esta hora, Padre. Te ruego por cada hermano que ha llegado, mira los que no vinieron, nosotros estamos aquí en representación de ellos, Dios. Presentamos todo esto a ti y lo dejamos en tus manos. Salimos ahora, Dios mío, con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, que el Señor bendiga.